Venezuela suspendió hasta nuevo aviso los vuelos comerciales desde Colombia. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, explicó que tomaba la decisión por motivos de seguridad nacional, alegando que hay un intento de sabotaje para las elecciones del próximo domingo, cuando los venezolanos votarán por el Parlamento y los gobernadores de cada estado. Cabello afirmó además que detuvieron a 38 sospechosos, de los cuales 17 son extranjeros, aunque no especificó las nacionalidades. Mientras que el presidente Nicolás Maduro habla de una mafia albanesa colombiana. Lea Uriel nos cuenta más en la siguiente historia. En Bogotá, mientras se realizaba el embarque de un vuelo con destino a Caracas, Venezuela suspendió todos los viajes aéreos comerciales hacia y desde la vecina Colombia con efecto inmediato. Ahora esos pasajeros están varados a la espera de información. Caracas anunció la medida tras lo que calificó de infiltración transfronteriza de mercenarios que planeaban sabotear las elecciones legislativas y regionales de este próximo domingo. Llevamos hasta este momento sumados 38 nuevos detenidos. 38 nuevos detenidos, que incluyen los explosivistas, que incluyen los coyotes y mercenarios. Personas que han arribado a Venezuela, de los cuales hay 17 extranjeros. 17 extranjeros y 21 venezolanos. Horas después, el gobierno colombiano confirmó haber recibido información de Venezuela sobre la suspensión de los vuelos por razones de seguridad nacional. Hasta la fecha, la Cancillería colombiana no ha recibido información sobre detenciones de ciudadanos colombianos. Las gestiones para determinar alguna captura de connacionales se mantendrán. Cualquier evolución relevante en la materia será informada a la opinión pública. Una decisión de alto impacto para estas naciones limítrofes. Desde la reanudación de los vuelos en noviembre de 2022, tras años de interrupción debido a las tensas relaciones entre ambos países, es la primera vez que se cancelan las conexiones aéreas comerciales. LATAM y Wingo, las dos principales aerolíneas operando entre Colombia y Venezuela, publicaron comunicados para ofrecer alternativas a los pasajeros que tenían que viajar en los próximos días. ¿Qué hay detrás de la suspensión de vuelos por parte de Venezuela y desde Colombia? ¿Hay un intento por sabotear los comicios venezolanos como afirma Caracas o es una justificación recurrente del chavismo en tiempos electorales? Lo discutimos en el debate de France 24 hoy. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos analistas del programa de hoy. El primero de ellos es Omar Muñoz, analista político que nos acompaña desde Maracaibo, en Venezuela. Él es además profesor jubilado de la Universidad del Zulia, economista y magíster en biología cultural y en desarrollo local. Y desde Bogotá, Colombia, se conecta Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Además, es el coordinador del Radar Colombia-Venezuela. Bienvenidos ustedes dos, bienvenida a toda nuestra audiencia. Les recuerdo y los invito a que nos sigan en las redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y hoy particularmente quiero darle un saludo muy caluroso a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Omar Muñoz, comienzo con usted y con esa pregunta que lanzaba anteriormente. ¿Qué hay detrás de la suspensión de vuelos comerciales? Omar, no lo estamos escuchando en este momento. No sé si por casualidad tiene su micrófono muteado. Mientras logramos reconectar a Omar, le quiero trasladar la pregunta a Ronald Rodríguez. ¿Qué hay detrás de esta suspensión? María Clara, Omar, bueno, la relación entre Colombia y Venezuela es una relación de profundas desconfianzas. Hay que recordar que si bien desde septiembre de 2022, cuando llegó el presidente Gustavo Petro, se ha tratado de recomponer la relación entre los dos mandatarios, mucho de eso no ha ido aguas abajo. Es decir, los cuerpos de seguridad de ambos estados desconfían mutuamente el uno del otro y particularmente pues Venezuela vive un proceso complejo en el cual se está haciendo una consolidación del régimen de Nicolás Maduro y estas elecciones es el primer certamen electoral que hay después de el fraude del pasado 28 de julio. Y en ese orden de ideas, pues obviamente hay nerviosismo por parte del régimen. El régimen quiere demostrar que hay una participación, que hay una movilización
y recurrir a la estrategia de decir que siempre desde Colombia vienen planes desestabilizadores, les funciona bastante bien, lo han hecho en el pasado. De hecho, recordemos que si bien en este evento no se ha señalado a ciudadanos colombianos detenidos, sí hay compatriotas colombianos que están detenidos en Venezuela acusados de terrorismo y bajo unas condiciones que son claramente violatorias de derechos humanos. El equipo consular colombiano en Venezuela trata de acompañarlos, pero ha sido poco transparente el procedimiento por cual muchos de ellos han sido detenidos. Sabemos, por ejemplo, de defensores de derechos humanos que lo único que hicieron fue viajar a Venezuela para cumplir con su trabajo y que lamentablemente fueron detenidos por las autoridades venezolanas. Es parte de la crispación que siente un régimen que no es democrático y que busca tratar de conseguir algún tipo de legitimidad plebiscitaria en este ejercicio, y obviamente pues siempre la narrativa de un enemigo externo, de un posible complot, le ha funcionado bastante bien al régimen de Nicolás Maduro. Omar Muñoz, creo que ya pudimos retomar la señal con usted. Le hago un breve recuento de lo que decía Ronald. Él afirma que los cuerpos de seguridad tanto de Colombia como de Venezuela tienen una desconfianza mutua y que lo que está ocurriendo es, en palabras de Ronald, la consolidación del régimen de Maduro, ya que estas son las primeras elecciones locales luego de lo que Ronald llama el fraude electoral de las presidenciales de julio de 2024. ¿Usted qué respondería? ¿Qué hay detrás de la suspensión de vuelos? Bueno, siento que el compañero, el interlocutor, está haciendo juicios muy políticos. Primero habla de fraude, habla de régimen, fraude electoral. En julio del 2014, el gobierno norteamericano pretendió intervenir sobre la base del sistema de conteos de votos y generaron una matriz internacional muy justa a lo que ellos piensan, que el gobierno venezolano tiene que obedecer a las directrices de ellos. Y pronunciaron un ganador que fueron a legitimarlo a Panamá. Y nunca se hizo presente ni en los espacios que habían acá. Y por eso hablan, eh, como lo dicen, pues, fieles a una causa de que el gobierno venezolano no responde a las lógicas de los intereses que esos escenarios responden. Y entonces están en esa nota. Venezuela, en este caso, eh, detuvo a unos ciudadanos que ingresaban al país, donde hay venezolanos, colombianos, albaneses, dicen que hay hasta de otras nacionalidades, que venían y tenían algunos elementos que delataban su presencia con fines no pacíficos. Y entonces los detienen, seguramente vendrán investigaciones y se harán los respectivos señalamientos y deben ser escuchados, estudiados, pero ya hay funcionarios o hay periodistas, no son pocos, ¿no? Son bastantes que creen en la versión que el gobierno norteamericano ha tejido en el continente. Y bueno, y se van a presentar seguramente las versiones distintas. Eh, ¿Cómo lo vemos nosotros, que somos vecinos de Colombia, que seguimos día a día las lógicas de las comunicaciones políticas? Creemos que oportunamente esperarán que lo diga el New York Times o el Washington Post, como dijo Diosdado, esperan que lo digan esos diarios para que crean lo que está diciendo el gobierno venezolano. Hay presunción de que son agentes para desarrollar terrorismo y eso obliga a ciertas previsiones. Venezuela está previendo lo que desarrollarían estos ciudadanos, y en prevención a ello, bueno, lo más lógico o lo que apareció como primera medida es suspender los vuelos, porque hay atenuantes de que eso eh, están condenados a seguirlo practicando. Sí, que son mandatos para interrumpir la paz en Venezuela y no la van a detener con una sola detención que se le haga a esos funcionarios. Han venido narcotraficantes, han venido terroristas de cualquier parte. Pues. En Colombia es el vecino natural, pues, de Venezuela, y ha sido objeto de acciones de esa naturaleza.
se promovió una invasión con la etiqueta de ayuda humanitaria y se demostró, cuando lo dijeron los diarios norteamericanos, el New York Times, cuando lo dijo el New York Times, se comprobó de que la ayuda humanitaria no era ayuda humanitaria. Había un sesgo ahí bastante evidente de que eran acciones terroristas. Sí. Así quedó demostrado ante el mundo. Sin embargo, me imagino que siguen hablando de supuesto gobierno, pero seguiremos en la misma expectativa de esperar que se aclare, que se le den las debidas explicaciones al gobierno colombiano. Hay un Omar, tipo discúlpeme, lo interrumpo porque ha puesto varios elementos sobre la mesa y quiero mencionarle uno de ellos a Ronald para que también responda. Omar habla de que son agentes para desarrollar terrorismo y que, como lo dijo Cabello, los otros países solo creerán la versión cuando medios estadounidenses la publiquen. ¿Son las personas detenidas terroristas con intentos de sabotear las elecciones venezolanas, Ronald? María Clara, lamentablemente en este momento la justicia venezolana pasa por una de sus horas más complejas. Muchos ciudadanos venezolanos han sido detenidos sin un debido proceso. Sin ir más lejos, siempre evoco el caso de la profesora Rocío San Miguel, una investigadora académica que trabajaba a la fuente militar, que fue detenida e incluso estuvo desaparecida por varias horas sin que se tuvieran razón de ella y de su hija. Su esposo posteriormente también fue detenido y hoy permanece presa sin las adecuadas condiciones jurídicas para defenderse, no le permiten tener una defensa privada. Le asignan unos defensores, de hecho tiene una fractura que no ha sido tratada y obviamente pues a eso se somete un ciudadano en territorio venezolano. Dentro de la dinámica del régimen y con las leyes constitucionales, que es una cosa creada por la Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro activó en 2017, pero que no tiene lugar en otro contexto jurídico, pues se declara terrorista a una persona y bajo eso se le suspenden garantías. Y particularmente lo que hemos visto desde julio hasta hoy ha sido una arremetida de un régimen que ya no cuenta con el apoyo popular en las urnas, que ya no tiene bases y que ha recurrido a el miedo y al aparato policial como una expresión de persecución de ciudadanos que se expresan. El que acusen a un ciudadano de terrorismo, lamentablemente no se conocen las causas, no se conocen los abogados, no tiene acceso a una defensa privada. Muchas veces les asignan unos abogados de oficio que hacen parte de la estructura judicial del régimen y no le permiten incluso muchas veces ver a sus familiares. Una de las realidades es que un ciudadano bajo esas condiciones en otro lugar tendría acceso a un debido proceso, tendría acceso a unas garantías, a poder hablar con abogados, a poder comunicarse con su familia. En Venezuela no. Yo no sé si las personas que han sido detenidas puedan llegar a tener alguna vinculación con terrorismo. Lo que sí sé es que hoy un ciudadano común y corriente en Venezuela no tiene las garantías judiciales. Y bajo esa lógica, cualquier persona puede ser acusada, le pueden sembrar pruebas. A la profesora Rocío la están acusando de ser parte de un intento de magnicidio, del cual no tiene lugar. De hecho, pues es una académica que además es altamente reconocida por la comunidad en la región y cuyo trabajo era mostrar cómo era la lógica de la relación entre las Fuerzas Armadas en Venezuela o entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el resultado fue eso, que la terminaron acusando de terrorismo. Por eso, cada vez que detienen ciudadanos nacionales venezolanos o extranjeros, la primera pregunta que hay es si se está cumpliendo realmente una situación jurídica o si por el contrario es simplemente una acusación del régimen que instrumentaliza. Sabemos de ciudadanos colombianos que están en este momento detenidos en Venezuela que lo único que hicieron fue participar en alguna movilización o expresarse por redes sociales en contra, incluso decir simplemente que no reconocían a Nicolás Maduro, y esa ya fue la causal para ser detenidos. Y con esto que usted mencionaba, le quiero preguntar a Omar, ¿qué pruebas ha demostrado el gobierno venezolano de que estos 38 detenidos en efecto intentan sabotear las elecciones? ¿Es una justificación, como dice Ronald, de una justificación constante que tiene el gobierno de Nicolás Maduro en tiempos electorales? Porque recordemos que entre el 2023 y el 2024 Maduro denunció 5 supuestos complots justo antes de las presidenciales, y algo se está repitiendo ahora con los comicios locales. ¿Qué pruebas hay, Omar?
Bueno, las pruebas las conocerán los tribunales y el momento en que se instaure los juicios y todo el procedimiento que eso obliga. Pero el presidente, el ministro Diosdado, eh, mostró en la rueda de prensa que dijo, en la exposición que hizo de los cargos, una serie de materiales, de equipos, que allí lo están mostrando, que activan material explosivo a la distancia. Mostró a un funcionario, no, a un ciudadano albanés que portaba un permiso de armas pedido en Colombia, que está buscado por la Interpol, por presuntos narcotraficantes, por ser presunto narcotraficante, y ese funcionario, ese ciudadano, no está registrado en Colombia como tal. Es decir, que de alguna manera operaron algunos elementos que limpiaron ese señalamiento, pero viene a Venezuela y viene a Venezuela sin ninguna otra relación mercantil o familiar. Nosotros hemos sido víctimas, seguramente el compañero podrá mantener que se impidió la ayuda humanitaria cuando Colombia pretendió facilitar el acceso sobre Venezuela con elementos de terrorismo. Entonces, habla del régimen de Venezuela, no habla del gobierno. Es decir, él cree la versión del fraude electoral que propició Estados Unidos. No habla del bloqueo, por ejemplo, que ha habido contra Venezuela con alimentos, medicamentos, repuestos, materiales, equipos, bloqueo financiero, eh, represar a las empresas navieras que trasladen, a las empresas sí, navieras que trasladen petróleo de Venezuela, se les castigaba mercantilmente, se les castigaba financieramente. Ahora mismo el presidente Trump ha dicho que los países que compren petróleo venezolano van a ser sancionados, más allá de cualquier otra discriminación eh, financiera o mercantil. Entonces, desconoce lo que quiere desconocer y bueno, está en su lógica, pues. Seguramente se va a confesar aliados de María Corina, que promueve la invasión contra Venezuela, que creen que es bueno que El Salvador secuestre a venezolanos, que es bueno que Estados Unidos financie el secuestro de estos venezolanos sin haber cometido delitos ni en Estados Unidos ni en El Salvador. Entonces, Omar, ese acoso contra Venezuela eh, parece que no lo leen o no aparece, bueno, no aparecerá en buena parte de la prensa de Bogotá, seguro que no aparece, y la información con la que están debatiendo cualquier problema conduce a lo mismo, pues. Venezuela es una farsa, el gobierno venezolano no es un gobierno, es un régimen creado en algunas circunstancias que no merece el visto bueno de la colectividad, de parte de la colectividad de Colombia. Bueno, y eso nos crea toda el distanciamiento que hay en los análisis que puedan converger a algo, pues, a algo común. Omar, pero No, es coincidencia que justo antes de las elecciones el gobierno venezolano denuncie supuestos complots, una práctica que además se repite desde el 2005. ajá, ¿qué crees tú que los factores interesados en que no haya elecciones o que las elecciones no sean normalizadas, dejarán sus acciones para después de las elecciones o para antes de las elecciones? Es decir, ¿cuándo podrían activar ellos? ¿Antes o después de las elecciones? Van a activar antes de las elecciones porque no quieren que hayan elecciones, las han negado. Han negado hasta los resultados de las elecciones. Y van a plantear los resultados de las elecciones en controversia, los van a plantear fuera del país. Se abren las urnas, se abren los espacios judiciales para que se vaya y se aclare cualquier diferencia y desconocen eso, se van del país, porque su objeto no es el juego electoral. Ellos presumen que es la toma del poder, incluso muchos países asumieron de que Venezuela tenía presidencias interinas. Hablaban de presidencias interinas,
cuando un tipo iba a una plaza pública y se declaraba presidente o se autojuramentaba en un espacio de gobierno. Sí, y Se para hablaban de presidencia interina, fórmula que no existe en ninguna parte. justamente vamos a hablar de eso porque uno de los que reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela fue el entonces mandatario colombiano Iván Duque. Pero antes de eso, Ronald, le quiero preguntar sobre un punto que menciona Omar, y es que el ministro Cabello presentó explosivos y a esto se suma que el presidente Maduro dice que detrás de todo hay un complot liderado por Erik Prince, un estadounidense militar retirado que ha dicho abiertamente en videos publicados en la red social X de una plataforma que él lanzó que se llama Ya Casi Venezuela, justo la lanzó después de las presidenciales recabando dinero, y dice abiertamente que es para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, según las palabras de Prince, y ahora Maduro está diciendo que otra vez este estadounidense está detrás del sabotaje. ¿Estas pruebas pueden ser suficientes para demostrar ese supuesto sabotaje a las elecciones locales? María Clara, yo realmente no conozco la calidad de las pruebas que esté ofreciendo el ministro Cabello. No es la primera vez que se recurre a esta dinámica de una rueda de prensa donde se habla de supuestos explosivos, incluso en algunas, como en el marco de la contienda electoral del año pasado, se presentaban las armas y se mostraban, se exhibían, pero a la hora de la verdad no hay, digámoslo así, algo que permita decir que esa evidencia es real. No han hablado con las autoridades colombianas hasta donde sabemos. Y seamos, digamos, vamos un poco a la dinámica lógica. Si se quisiera hacer un atentado terrorista proviniendo de Colombia, de Venezuela, pues tenemos 2.219 kilómetros de frontera, departamentos como Guainía, Vichada, Arauca, que son zonas selváticas que limitan con el estado Apure o con el estado Amazonas en Venezuela. Sería muchísimo más fácil pasar cualquier tipo de esta lógica que realmente hacerlo en vuelos comerciales. Los que vuelan en estos vuelos son ciudadanos venezolanos, muchos de ellos radicados en Colombia, que han hecho de este país su hogar, que van a visitar a sus familiares, a llevarles bienes y servicios, medicinas, a mantener el contacto familiar, a celebrar un cumpleaños, algún tipo de festejo, y mantener ese vínculo con algunos de sus familiares que permanecen en territorio venezolano. La realidad en este momento es que Venezuela vive una dictadura y yo la catalogo como tal. Recordemos que en el caso venezolano en 2007 se hizo un intento de reforma constitucional. Esa reforma constitucional no fue aprobada por el pueblo y en ese momento el presidente de aquel entonces, Hugo Chávez, adelantó un proceso de cambio legislativo a través de leyes habilitantes. Muchos politólogos, entre los cuales me incluyo yo, calificamos ese momento como un autoritarismo competitivo. En 2017, el 1 de mayo, el presidente Nicolás Maduro, después de todo lo que había sucedido con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que quería apoderarse de las funciones de la Asamblea Nacional del Congreso venezolano, crea una Asamblea Nacional Constituyente o convoca una Asamblea Nacional Constituyente en unas reglas y en unas condiciones bastante particulares que dan lugar a que muchos politólogos, entre los cuales yo me incluyo, cataloguemos la situación en Venezuela como la de una dictadura porque se rompen las reglas de la democracia. Yo no digo que Venezuela sea una dictadura después del fraude electoral del pasado julio, todo lo contrario, ese era un momento de negociación en el cual se buscaba generar una salida a partir de una dinámica concertada en un certamen electoral que permitiera llevar a Venezuela hacia una transición pacífica, hacia una negociación que evitara dinámicas de confrontación. Sin embargo, pues el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con el respeto a este certamen electoral, nunca presentó evidencia. Es la única elección presidencial de la que yo tengo memoria desde la caída de Marcos Pérez Jiménez, de la cual no hay resultados territoriales. No sabemos cuántas personas votaron en Caracas por una u otra tendencia, en Maracaibo, en ningún tipo de ente territorial, porque el gobierno nunca quiso entregar esa información y no quiso entregarla porque los datos o los números que ellos daban tenían errores matemáticos que rápidamente fue evidenciado que no eran ciertos. Entonces, no solamente es un criterio de un académico en Bogotá aislado, todo lo contrario, varios organismos, incluso el Centro Carter, que en diferentes momentos apoyó los procesos electorales en Venezuela y que legitimó procesos electorales en Venezuela, reconoce que este no es un proceso democrático. Pero sí hay casos como el que le menciono de Erik Prince, donde él abiertamente habla de sacar por la fuerza al presidente Maduro. ¿Puede entonces haber indicios de sabotaje, Ronald?
El caso de Eric Prince es un caso absolutamente lamentable, y no solamente por esta dinámica de pretender salir de la fuerza del régimen venezolano. Yo siempre he creído que la salida en Venezuela es negociada y es concertada entre los diferentes sectores políticos. En el caso de Eric Prince es la misma persona que está diciendo que esos recursos que recogió de la población venezolana que creía en una salida de fuerza los iba a utilizar para deportar ciudadanos venezolanos y los ofreció en los Estados Unidos como un instrumento para la deportación de ciudadanos venezolanos, lo cual es absolutamente lamentable. La población venezolana hoy está siendo equiparada a criminales, y lo peor de todo es que tanto gobierno como oposición, los dos actores, han dejado a la población sola. De un lado tenemos el discurso del presidente Nicolás Maduro, que cataloga a los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos y que apoya un poco la narrativa del señor Donald Trump, pero por el otro lado tenemos una oposición que no condena lo que se hizo con los ciudadanos venezolanos enviados a El Salvador, a Guantánamo, que es absolutamente lamentable. Ser venezolano no es ser parte del Tren de Aragua, no es ser parte de esta organización que Estados Unidos ha catalogado como terrorista. Este personaje es un personaje oscuro, como los hay varios que buscan una salida de fuerza en Venezuela, así como hay actores del régimen que buscan el sostenimiento a partir de la fuerza y la intimidación de la población venezolana. Omar, usted estaba sonriendo mientras Ronald hablaba sobre Eric Prince. ¿Por qué? Bueno, porque el compañero le noto el interés en acercarse a una realidad en Venezuela, pero lo hace con cosas que o desconoce, y es natural que pueda desconocerlo, porque quizás ha estudiado mucho el caso venezolano y no tiene todas las fuentes disponibles. Pero Eric Prince fue uno de los que organizó la cantata esa que se hizo en la frontera. Y de la frontera Venezuela-Colombia, pues, y buena parte de los planes que él rechaza, seguramente que está en el mundo de la academia y cree que la discusión vale más que cualquier acción subversiva. Buena parte de esa agenda que es rechazable se ha tramado en Colombia. En Colombia han ido venezolanos que han puesto dinero y se han aliado con las finanzas del narcotráfico para promover inversiones contra Venezuela. Eso lo ha sido. Buena parte de las migraciones nuestras eh, proceden del hacer de la oposición venezolana. La oposición venezolana no es esa que encabeza o que lidera María Corina. La oposición venezolana está aquí tratando de construir país, con críticas, con aportes, con participación, pero esa otra oposición está buscando recursos políticos, económicos, financieros, militares, para subvertir el orden en Venezuela. Lo han dicho públicamente, no estamos especulando, lo han dicho públicamente. Han hablado en contra incluso de la migración venezolana. Hay un rechazo total, casi total, de la población de Venezuela a la vocería que la oposición esa ha hecho fuera del país. No hay ninguna duda que el compañero mantenga una información que tiene que ver con, de repente también con su vocación de la política, por donde andan las lógicas de la política. Es legítimo, es necesario incluso que existan para conocer por dónde andan y para saber cómo acercarse a esa realidad, digo yo, el funcionariado que está en el gobierno. Pero el hecho de que la oposición se alimente de la violencia es un hecho notorio. Aquí en un acto militar se dispararon unos drones con cargas explosivas para acabar con toda la cúpula militar nuestra y todos los invitados que estaban en ese campo abierto donde estaban desfilando. Y fue la oposición venezolana, no fue nada inventado, fue algo que se logró detener en el momento. Y bueno, ahí se muestra lo que pasó en la batalla de los puentes, cuando desde el gobierno de Duque se pretendió ingresar, además con cortes de funcionariados de todo el continente que estaban allí esperando la invasión. Ahí está, ahí lo tienen visible.
No había nada que inventar. Venezuela ha resistido. Venezuela, el pueblo de Venezuela tiene un monumento en cada parroquia, en cada espacio del territorio. Debe haber un monumento a la resistencia que el pueblo venezolano ha soportado frente al acoso que la principal potencia del mundo, en su capacidad de armamento y su capacidad económica, declaró que Venezuela era su enemigo, era un peligro para su seguridad, era una amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos. Sí. Imagínense ustedes lo que eso significaba, poner todo eso en disposición del aparato político que quiere poder en Venezuela, no por los votos, sino por la fuerza, Sí. porque lo han ensayado varias veces. Y lo que hicieron la primera vez que tuvieron oportunidad de entrar a Miraflores con esa consigna fue eliminar no solamente la Constitución, no solamente eliminaron, Ronald, la Constitución, eliminaron todos los poderes públicos en una sola lectura. En 10 minutos Omar. eliminaron todos los poderes. Omar, lo interrumpo Sí, te porque escucho. quiero hacer una aclaración. Usted menciona varias veces a la líder opositora María Corina Machado y según el gobierno venezolano, ella también estaría detrás del supuesto sabotaje contra los comicios electorales y es por eso que usted también pone el nombre de ella sobre la mesa. Usted también se refiere a ese momento del gobierno de Duque cuando él aplicó lo que él llamó el cerco diplomático. Usted habló del concierto que se hizo en la frontera entre Colombia y Venezuela, la ayuda humanitaria que supuestamente quería enviar Colombia y que el gobierno venezolano acusó que esto era todo un mecanismo para atacar precisamente al país. Al respecto quiero hacer una pregunta, Ronald, y le pido tanto a usted como a Omar que sean muy concisos en la pregunta que viene y es cómo pasar de un gobierno colombiano con el que Venezuela había roto relaciones diplomáticas, que fue con el de Duque. Esas relaciones se restablecieron con la llegada de Gustavo Petro, un mandatario izquierdista y con cierta afinidad ideológica por el gobierno venezolano. En medio de este gobierno colombiano de Petro, ¿se puede justificar un acoso por parte de suelo colombiano a las elecciones en Venezuela? Ronald. Preguntáis a mí primero. Ronald, adelante. Es difícil, de hecho, el gobierno venezolano mucho mantener es bastante difícil. Al gobierno venezolano le ha costado mucho mantener las narrativas frente a la interpretación que hace el Estado colombiano. El presidente ha sido el presidente con la revolución, estamos hablando de encuentros bilaterales, de 3, 4 encuentros en espacios multilaterales. Incluso el presidente Petro ha repetido la narrativa de que la migración es causada por las sanciones internacionales. La realidad es que la migración empezó mucho antes de las sanciones. De hecho, las fechas, estamos cumpliendo 10 años de la crisis migratoria que empezó el 19 de agosto con expulsión de colombianos de la zona de frontera en las cuales se les derribaron las casas. El gobierno de Venezuela mantiene un discurso, el presidente Petro ha acompañado muchas veces ese discurso, eso se le ha criticado, pero yo soy de los que considera que independientemente de las diferencias entre el sistema político colombiano y el régimen venezolano es necesario tener espacios de comunicación. Y uno de los grandes retos que tiene el Estado colombiano en este momento es cómo va a ser la relación de Colombia y Venezuela una vez el 8 de agosto ya no se encuentren de 2026 el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, cómo vamos a mantener un diálogo necesario que tenemos que surtir con el régimen venezolano, independientemente de que el gobierno colombiano sea de centro derecha o incluso de derecha. Es importante que los dos vecinos tengan líneas de diálogo, que puedan construir así sea unas mínimas bases de confianza para evitar escaramuzas o situaciones complejas en la zona de frontera. En ese momento muy seguramente va a ser difícil de la relación. Por el momento el embajador Rengifo es quizá uno de los que ha tenido entrada en Miraflores, que puede tener diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, ha servido y ha ayudado al trámite de salida de colombianos detenidos y de terceros países. Se hace pero teniendo por delante diferencias los sistemas causar y sobre que
de llegar un gobierno o que va a llegar la alternancia en Colombia es parte de nuestra naturaleza democrática. Incluso el propio presidente Santos, su primer gobierno fue más cercano a la derecha y su segundo gobierno fue más cercano a la izquierda. Colombia se está caracterizando por tener esa dinámica de alternancia, lo cual es absolutamente necesario en una democracia. Ahí tendremos un reto muy grande por delante de cómo definir y construir una relación con una profunda desconfianza entre actores políticos. Y Omar, muy brevemente, ¿se puede hablar de un intento de sabotaje por parte de Colombia estando en Bogotá el gobierno de Gustavo Petro? No es un problema del gobierno. Los narcoparamilitares en Colombia no están en el gobierno, están siendo perseguidos. En Venezuela se han destruido 40 toneladas de coca últimamente. El tema de la relación entre Venezuela y Colombia tiene que ser, lo digo desde mi región, por ejemplo, nosotros por mucho tiempo, por muchas décadas, seguramente en cada aula del estado Zulia, en cada aula, en la universidad y en las clases de bachillerato y de primaria, hay por lo menos un par de colombianos. Un par de colombianos, de hijos de padres colombianos. Sí, Omar, le pido que por favor redondee la idea. Nuestra nos une. Nosotros estamos condenados a estar juntos siempre, siempre. Estamos en esa necesidad de reconocernos y de atendernos como... Es decir, habrá quien seguirá diciendo que somos que este no es que es un régimen. Bueno, está bien, es una narrativa que se construye desde una óptica, desde la idea de que no se conoce, no se reconoce lo que somos, pero estamos condenados a estar unidos, porque no podemos cambiarnos de la manera de ser, y sobre todo nosotros con los costeños, pues. Y me imagino que cada región con su región tiene la necesaria empatía para estar juntos siempre. Omar Venezuela Muñoz, y Colombia discúlpeme, siempre estaremos juntos. lo interrumpo una vez más, pero lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Le agradezco a usted, Omar Muñoz, y a Ronald Rodríguez por estar en el debate de France 24 exponiendo sus argumentos. Este programa lo producen Laura Garzón, Tania Herrera y yo soy quien lo conduce, María Clara Calle. Gracias por estar con nosotros.